Recientemente, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, hizo una solicitud a la Corte Constitucional para suspender el decreto de conmoción interior. Recordemos entonces un poquito de contexto de por qué estamos hablando de un decreto de conmoción interior. Vamos a proyectar aquí la noticia directamente de Presidencia, en donde podemos decir para darles un poquito de contexto acerca del decreto, que el pasado 24 de enero el presidente Gustavo Petro declara entonces el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, norte de Santander, así como en los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. Esta es la presentación del decreto. Y aquí tenemos el documento aportado por la senadora Paola Holguín, en donde hace dicha petición. Son 21 páginas. Nosotros las hemos leído para ustedes. No las vamos a leer en este momento porque pues es demasiado largo, pero tomamos también como referencia una noticia del medio Cuarto de Hora para extraer los puntos, algunos de los que creemos nosotros son los puntos más relevantes, para que expliquemos, nos detengamos un momento y podamos entender de qué se trata la solicitud de la senadora. Pero entonces, quiero detenerme un poquito acá, en esta solicitud que ustedes están viendo en pantalla, para dar un poquito de contexto, porque desde mediados de enero de este año, el Catatumbo se ha visto afectado por enfrentamientos entre el ELN y las FARC, por hablar de la historia reciente. Sin embargo, el conflicto en la zona se remonta a los años 70 con la llegada del ELN al territorio. De ese tiempo al de ahora, los habitantes del territorio del Catatumbo han tenido que vivir una seguidilla de desigualdad, olvido por parte del Estado, en cabeza de presidentes y parlamentarios como usted, senadora Holguín, que argumentan la solicitud, grosso modo, que veremos a continuación, que la violencia en el Catatumbo no es una situación extraordinaria ni imprevisible, sino un problema histórico vinculado al control territorial. Usted dice algo que pues puede asustar un poco, ¿no? Porque al parecer la guerra se le volvió paisaje. Da la sensación de que para usted la guerra viene siendo algo normal a no atender, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Esas son las primeras consideraciones que nosotros tenemos al haber leído la petición de la senadora. Y digamos que ya lo veremos más adelante, pero me surge una pregunta porque vamos a ver ahorita que la Corte negó esa solicitud. Sin embargo, la pregunta que me surge es la siguiente. ¿Qué daño le hace a la senadora que el presidente de la República, bajo facultades constitucionales y humanitarias, como las vamos a ir explicando conforme revisemos las solicitudes, se movilice y priorice salvaguardar la vida de los habitantes de una región históricamente golpeada por la guerra, como bien lo dice la senadora? Este es el país para el que usted legisla, amparado en la Constitución, eh, que también la cobija usted, pero además como parlamentaria dijo honrar bajo la democracia de la que tanto habla. ¿Por qué hacemos referencia en esto, en este pequeño contexto? Porque claramente la senadora se opone al decreto de estado de conmoción. Recordemos que un decreto de estado de conmoción es básicamente atender una situación de conflicto que involucre la vulneración de derechos, entre otros tantos temas, ¿no? Porque evidentemente se afectan las dinámicas sociales de las personas en el territorio en cuanto a una situación de conflicto. Pero entonces vamos a ir abordando el contenido de la noticia que tomamos del medio de comunicación Cuarto de Hora e iremos explicando conforme vayan surgiendo
digamos, las peticiones que aquí están consignadas en la noticia que hemos escogido. Vamos a proyectarla y vamos a leerla y nos detendremos entonces para que todos entendamos. Corte Constitucional rechazó las solicitudes de la senadora Paola Holguín para suspender el decreto de conmoción interior en el Catatumbo. Vamos bajando aquí. La Corte Constitucional de Colombia rechazó las solicitudes presentadas por la senadora Paola Holguín y el abogado constitucionalista Germán Calderón España, que buscaban suspender provisionalmente el decreto de conmoción interior declarado por el Gobierno Nacional en la región del Catatumbo y en los municipios de Río de Oro y González en el departamento. Entonces, aquí vamos a empezar. Vamos a continuar leyendo la noticia. La magistrada Paola Andrea Meneses, a cargo del caso, explicó que estas solicitudes son improcedentes, ya que los decretos legislativos emitidos en estados de excepción están exentos de medidas provisionales. La Corte citó la sentencia C-179 de 1994, que establece que dichos decretos están sujetos a un control constitucional automático y definitivo, lo que impide su suspensión provisional, que era un poco lo que la senadora pedía, ¿no? Pero entonces vamos a detenernos en ese párrafo, en el párrafo número 2, para explicar básicamente tres puntos. Entonces, de esa decisión. La Corte Constitucional declaró la solicitud de la senadora como improcedente porque los decretos legislativos censurados por ella no buscan deformar o derogar leyes ya existentes, mucho menos usurpar poderes. Aquí tomemos otro punto que podemos rescatar de la decisión y es: la Corte ha respetado y observado que las medidas tomadas por el presidente de la República son conexas con la situación que se vive en la región, es decir, una situación apremiante, una situación que, repetimos, compromete o vulnera derechos de la población. Como tercero, nosotros podemos decir que la Corte se ha pronunciado al respecto, indicando que en los estados de conmoción interior se presentan coyunturas que no son posibles de cubrir con las partidas presupuestales normales, ¿no? Habituales. Por lo tanto, el gobierno dispone de medios adecuados para cumplir con los fines del Estado. Dentro de la petición de 21 hojas de la senadora, ella refiere que pues el gobierno básicamente está pidiendo recursos para atender la emergencia. Y digamos que es una consecuencia dentro de una contingencia, dentro de una emergencia. ¿Por qué? Porque de nuevo, un territorio históricamente olvidado, como la senadora también lo reconoce, pues para atender la guerra no solo hay que movilizar personal de defensa, ¿no? Hay que movilizar equipo de salud, hay que ver el estado de las vías, en los accesos, porque no todo el mundo llega en helicóptero, no todo el mundo llega en avión. Y la zona en sí son bastantes horas de camino por carretera. Entonces, creo que tiene todo el sentido. Sin embargo, aquí, pues la solicitud de recursos para la región. Pero entonces sigamos aquí leyendo la noticia. Entonces, abro comillas. Aun cuando se reconoció la posibilidad genérica de decretar la suspensión provisional de disposiciones sujetas a control de constitucionalidad, se exceptuó a los decretos legislativos precisamente por los efectos de cosa juzgada que se derivan de la sentencia C-179 de 1994, cierro comillas, señaló el alto tribunal en su decisión. Pues de nuevo, aquí para que todos entendamos, para que sea claro para todos. Cuando la Corte manifestó que lo mencionado trae efectos de cosa juzgada, quiere decir que es una institución jurídica procesal
que otorga a las decisiones plasmadas en sentencia y otros pronunciamientos el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que son decisiones judiciales que no se pueden modificar porque vinculan al Estado de Derecho y ya son definitivas en su interpretación y procedencia. Eso es lo que podemos explicar aquí, párrafo número 3, como lo estamos viendo acá. Vamos con el párrafo número 4. Con este fallo, la Corte continuará con el estudio de fondo del decreto 062 del 24 de enero de 2025, expedido por el gobierno para enfrentar la grave crisis de orden público en el Catatumbo. En el proceso, se han recolectado pruebas y se han convocado a diferentes actores para participar en el control constitucional de la medida. La senadora Paola Holguín argumentó en su solicitud que la violencia en el Catatumbo no es una situación extraordinaria ni imprevisible, sino un problema histórico vinculado al control territorial del ELN sobre las zonas de cultivos ilícitos. Por su parte, el abogado Germán Calderón España resaltó esta postura en un escrito enviado a la Corte el 25 de enero, señalando que el decreto afectaba derechos fundamentales. Entonces, detengámonos nuevamente acá para ver, para dar un poquito de contexto sobre el punto, ¿no? Entonces, aquí no se puede olvidar que el Estado colombiano tiene el deber de garantizar el goce absoluto de los derechos de sus habitantes, como expresamente lo indica el artículo número 2 de la Constitución Política de Colombia, y habla básicamente de los fines esenciales del Estado, ¿cierto? Para que nos vayamos situando. Esto nos ayuda a todos. Que la violencia sea endémica, como lo expresa la senadora en el escrito, como lo transliteró ella en las, no en todas las 21 hojas, pero lo transliteró. No le da derecho a impedir que se cumpla el mandato constitucional que ordena proteger la niñez, y esto lo dice la Constitución de nuevo en el artículo número 44, abro comillas. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, esto que estamos diciendo también está en los medios de justamente la UNICEF. Aquí tenemos 16 de febrero de 2025. ¿Qué queremos decir con esto? Que el documento de la senadora carece de ese valor y sentido de justicia que debe garantizar al servidor público. Por demás está decir que las dinámicas sociales, familiares y educativas de cerca, como lo podemos leer en la página de la UNICEF, de cerca de 20.000 niñas, niños y adolescentes se ven modificadas por el conflicto, pues a cambio de ir al colegio a estudiar, deben huir de la mano, ojalá, de sus papás, pensando en que pese al conflicto y la situación tan grave de orden público que se vive en el Catatumbo, las familias de tantos niños afectados continúen unidas y no que algún integrante ya les falte a causa de la guerra. Aquí tenemos el pronunciamiento. Son temas a tener en cuenta dentro de la petición porque recordemos, pues la senadora se opone. Continuemos entonces. Finalmente, leamos aquí. No obstante, volvemos a la noticia. A ver, para que la podamos seguir todos. Vamos a la noticia, a las últimas 3 líneas que nos faltan. No obstante, la Corte reiteró que la Constitución asigna a este tribunal la facultad exclusiva de decidir sobre la validez de los decretos de estados de excepción, sin posibilidad de medidas provisionales que interfieran en su análisis. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Y lo que tenemos para decirle a la senadora, pues es que
ella representa una parte del Estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando expone que el fenómeno de la violencia en el Catatumbo es un problema que ha arrastrado el Estado por décadas, ha debido indicar que las administraciones anteriores, y sí hay que decirlo, gobiernos del Centro Democrático, partido que la senadora representa, desconocieron el deber de proteger la dignidad humana, los fines esenciales del Estado, el derecho a vivir en paz en cualquier territorio, a vivir una niñez digna. En conclusión, lo que tenemos para decir sobre la petición que hizo la senadora y que ya fue negada por la Corte, que quede claro pues que fue negada. Territorios tan olvidados merecen sentir la presencia del Estado. Es un poco indignante que una senadora se oponga a que se garanticen y se salvaguarden los derechos de niñas, niños, adolescentes, pero también de los adultos que allí están, allí laboran, viven, tienen toda una vida establecida en un territorio. Cualquiera, cualquier ciudadano puede decidir migrar, pero por cuenta de la violencia es otro contexto totalmente diferente. Y hemos visto que también el problema no de recibir personas de ninguna manera, para nadie, para los que vivan en Bogotá o otras ciudades, de ninguna manera es incómodo, pero si es a causa de la violencia, se generan otros problemas al lugar al que vayan a ir. Entonces creo que también hay que atender un poco los temas de desplazamiento forzado, que es lo que se presenta entre otras tantas cosas en la zona del Catatumbo. Entonces, el gobierno nacional, al decretar estado de conmoción, dispuso de toda su capacidad para mitigar y salvaguardar vidas. Cosa que naturalmente es una acción diferencial dentro de lo que podemos ver, de lo que nos antecede de otros gobiernos. Y claramente es un giro de 180 grados para una población que ha quedado rezagada totalmente por décadas al olvido estatal. Como en efecto lo refirió en su escrito la senadora, y que repito, ahora eso está cambiando. El gobierno ya está mirando a territorios olvidados. Entonces creo que eso también es importante rescatar. Donde la atención claramente es apremiante, no podemos decir que no. Y la senadora expresó en su solicitud que no era ni apremiante, prácticamente que no había por qué declarar estado de conmoción, sino es de urgencia de atender por parte del Estado. Así que entonces extraña un poco la solicitud de la senadora, en donde fácilmente podemos hacernos una pregunta para ella, y es, senadora, ¿de qué lado del conflicto está? ¿Del lado de los que salvaguardan la vida o de quienes para la guerra es paisaje? La guerra es paisaje. Muchos no estamos en esos territorios y no nos toca la problemática de la guerra y todo lo que eso implica. En palabras del presidente Gustavo Petro, vale la pena rescatar cuando él dice que invita a los funcionarios a gobernar desde los territorios y no desde los edificios fríos de Bogotá. Hay que ir más a los territorios, mucho más cuando la senadora pertenece a una comisión, a la comisión segunda del Senado, más exactamente, que aborda temas de seguridad y defensa nacional y de también frontera, ¿no? Porque recordemos que esa zona del Catatumbo pues está cerca de la frontera con Venezuela. Entonces son temas que le competen a la senadora. Finalmente, otros puntos a rescatar.
Estas intenciones desgastan un poco la administración de justicia, porque se dejan de atender temas realmente importantes. Aquí parece que estamos ante, pues, oponerse a tratar una emergencia humanitaria. Entonces, es una reflexión, ¿no? En donde parece anormal atender las emergencias humanitarias a poblaciones vulnerables que históricamente, como la senadora lo menciona, pues han sido olvidadas por el Estado. Y repito, gobiernos uribistas, gobiernos del centro democrático, no han volcado la mirada. Hoy eso está cambiando. Y creo que en vez de condenarlo, habría que pensar en trabajar unidos, ¿no? No es más por el momento. Muchas gracias. Aquí la idea es que seamos claros y hagamos un poco de control político, que le exijamos a quienes nos representan. Y al final quisiera pensar como reflexión aquí para todos, para los que nos ven y nos escuchan. La reflexión es una, y es que debemos pensar que todos somos Colombia y que vamos para el mismo lado. ¿Y cuál es el mismo lado? Que el interés general prime sobre el particular. Esa es la reflexión, aparte de los puntos que quisimos analizar, algunos de los puntos más que consideramos más importantes dentro del documento. Para quienes lo quieran, el documento lo encuentran en internet de la solicitud de la senadora. No siendo más, yo soy Diana Guayara, periodista, y nos vemos en otra entrega. Chao.